Buenos días, niñas y niños de grado primero. Bienvenidos a una nueva clase de religión. La clase de religión de esta semana es la semana número 2 del tercer periodo. Corresponde a la semana 2 del tercer periodo. Para esta semana vamos a ver otro tema llamado las enseñanzas de Jesús o la vida de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo la infancia de Jesús, ¿recuerdan? Recuerdan que Jesús llegó a la tierra, sus padres fueron María y José, compartió con ellos, Jesús era un niño muy bueno, también fue a la escuela, tuvo muchos conocimientos, sus papitos también le ayudaron y bueno, en fin, Jesús era como cualquier otro niño. ¿Listo, chicos? Resulta que en esta clase vamos a ver la vida de Jesús cuando ya estaba más grande, cuando ya era un adulto. Resulta que cuando Jesús ya era un adulto, pues empezó a seguir el plan de salvación que había tenido con su padre o el plan de salvación que había creado su padre Dios. Entonces, cuando Jesús ya estuvo adulto, empezó a realizar el plan de salvación que Dios le había propuesto. Sin embargo, en ese plan de salvación también Jesús nos dejó muchísimas enseñanzas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver las enseñanzas que nos dejó Jesús en su vida adulta, cuando Jesús ya era un adulto. Jesús, eres mi ejemplo. Resulta que con las enseñanzas que vamos a ver a continuación, vamos a tomarlas como un ejemplo a seguir y vamos a ser cada día más como Jesús. Vamos a ser esa persona que fue Jesús cuando vino a la tierra, ¿listo? Entonces, las enseñanzas de Jesús. Resulta que cuando Jesús vino a la tierra, nos dejó muchas enseñanzas por medio de parábolas e historias, nos contó y nos hizo reflexionar y aprender muchísimas cosas de él. Las enseñanzas que nos dejó Jesús fueron muy, muy buenas y debemos repetirlas y debemos seguir su ejemplo. ¿Listo, chicos? Una de esas enseñanzas muy importantes que nos dejó Jesús fue dar las gracias. Resulta que debemos dar las gracias por todo. Cualquier persona que nos ayuda en nuestra vida, a esa persona debemos darle las gracias y tratarla bien y ser amable con esas personas. ¿Listo, chicos? Pero aparte de ser agradecido con todas las personas que nos ayudan, también debemos ser agradecidos con Dios. Darle las gracias a Dios por darnos la creación, darle las gracias a Dios por darnos nuestra salud, por darnos alimento todos los días, darle gracias a Dios por nuestra vida. Por muchas cosas debemos darle gracias a Dios. Entonces Jesús, una de sus primeras enseñanzas que nos dio o que nos dejó fue dar las gracias. Por todo debemos agradecer. Otra enseñanza que nos dejó Jesús fue hacer siempre el bien. Resulta que Jesús siempre fue una persona buena, siempre hizo el bien. Entonces debemos seguir su ejemplo y debemos hacer siempre el bien. Nunca comportarnos de una mala forma, ni ser malos con los demás, ni seguirnos o irnos por los caminos que no son los caminos malos, sino que debemos siempre guiarnos por el bien. Ustedes ya saben cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, ¿cierto, chicos? Entonces debemos siempre, siempre hacer el bien. Otra cosa que Jesús nos enseñó cuando vino a la tierra fue no pecar. Y es que nosotros sabemos que todas las personas cometemos pecados, todas las personas pecamos, ¿cierto? Así sean pequeños o grandes pecados, pero todas, absolutamente todas las personas tenemos pecados. Sin embargo, Jesús nos enseñó que aunque tenemos pecados, debemos arrepentirnos de ellos, pedirle perdón a Dios y no volverlos a hacer, porque la idea de los pecados y de pedir perdón a Dios es no volver a cometer esos pecados. Entonces, una cosa que nos enseñó Jesús fue no pecar, o si pecamos, disculparnos con Dios y no volverlo a hacer. ¿Listo, chicos? Otra cosa muy, 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 pero muy importante que nos enseñó Jesús cuando vino a la tierra fue respetar a padre y madre.
Esto es muy importante porque todos, absolutamente todos los hijos, lo primero que deben aprender es respetar a su mamá y respetar a su papá. ¿Listo, chicos? Así como Jesús lo hacía cuando era pequeño. Cuando era pequeño y cuando Jesús estaba en su infancia, él respetaba mucho a sus padres. Él era un niño juicioso, era un niño que le ayudaba a sus papás en las labores, en la carpintería, le ayudaba a José y le ayudaba a María en las labores del hogar. Él respetó siempre, siempre a sus padres y sobre todo a Dios. Entonces, respetar a madre y padre es una enseñanza que nos dejó Jesús y que debemos tomarla como un ejemplo y tenerlo siempre, siempre en nuestra cabecita. Respetar a nuestros papás. Bueno, otras enseñanzas que nos dejó Jesús fueron las siguientes. Reconciliarnos con nuestros enemigos. Resulta que Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo muchos enemigos, pero él no peleaba con ellos, ni tampoco los trataba mal, ni les hacía cosas malas, ¿cierto? Él lo que hacía Jesús era reconciliarse con esos enemigos. Trataba de llevarlos de buena forma, de tratarlos bien, ya que debemos ser amigos o debemos reconciliarnos con nuestros enemigos porque no es bueno tener rencores o odios en nuestros corazones. Entonces, para no tener esos odios o esos rencores en nuestros corazones, lo que debemos hacer es reconciliarnos con las demás personas. Bueno, con nuestros enemigos. Otra cosa muy importante que nos enseñó Jesús cuando vino a la tierra es orar. Orar siempre. Es decir, tener presente a Dios en nuestro corazón y en todos nuestros días. Siempre orarle a Dios, hablar con Él, así sea una sola vez al día. Bueno, chicos, pero orar siempre. Cuando nos pasa algo bueno, orar. Cuando nos pasa algo malo, orar. Cuando nos pasa algo muy triste, orar. Cuando nos pasa algo muy, muy feliz, muy demasiado feliz, orar y darle gracias a Dios. Y por todo debemos orar. ¿Listo, chicos? Jesús, cuando estaba en la tierra, él oraba siempre. Siempre se estaba comunicando con Dios. Y lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, en donde aparecía Jesús orándole a Dios cuando recibía sus alimentos, todos los días cuando se levantaba, todos los días cuando se iba a dormir. Entonces, eso fue también una gran enseñanza que nos dejó Jesús y es orar siempre. Otra enseñanza muy importante que nos dejó Jesús fue buscar a Dios en todo momento. Como les mencionaba anteriormente, orar siempre y buscar a Dios en todo momento es algo muy importante. En todos los momentos de nuestra vida debe estar presente Dios. Otra enseñanza que nos dejó Jesús cuando estuvo en la tierra fue tener fe. Resulta que las personas que tienen fe se les conceden todos los deseos de su corazón. Claro que sí. Entonces, tener fe es algo muy importante, porque si yo tengo fe significa que creo en Dios y que creo que Dios me va a ayudar con todo lo que necesito. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando yo tengo fe, me va bien. Cuando yo tengo fe, busco a Dios. Cuando yo tengo fe, hablo con Dios. Cuando yo tengo fe, confío en Dios. Cuando yo tengo fe, me va bien en mi vida. ¿Listo, chicos? Tener fe es algo muy importante. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video sobre Jesús. Vamos a ponerle mucha atención, vamos a escucharlo muy bien y ahorita volvemos. Jesús es nuestro mejor amigo. Niños, muchas veces podemos sentirnos solos cuando estamos en la casa, en el colegio o simplemente cuando estamos tristes. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Jesús es nuestro mejor amigo y nunca nos abandona. Él está con nosotros en todo momento. Así fallemos y cometamos errores, Jesús siempre nos va a amar y nos va a ofrecer su amistad incondicional.
El amor de Jesús hacia nosotros es tan grande que aunque estemos en problemas, Él siempre estará ahí para brindarnos su mano y ayudarnos. Jesús dijo en Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Así que no olviden, niños, Jesús siempre estará disponible para cuando lo necesitemos. Solo tenemos que buscarlo leyendo su palabra, que está en la Biblia, y mediante la oración. Papito Dios, gracias porque nos diste en tu Hijo Jesús a nuestro mejor amigo. Gracias porque Él nos enseña a ser obedientes, amorosos y respetuosos, especialmente con nuestros padres. En Él encontramos el único camino hacia ti, y eso me hace feliz. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Listo, chicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle conclusión a la clase de hoy. Resulta que entre todas las enseñanzas que nos dejó Jesús, una enseñanza demasiado importante fue actuar con amor. Actuar con amor significa que siempre que hagamos algo por los demás, debemos hacerlo con amor. Es decir, siempre que queremos ayudar a los demás o ser solidarios con otra persona, lo vamos a hacer de corazón, lo vamos a hacer con amor, no porque nos obliguen, no porque nos tocó, sino porque todo lo que hagamos lo vamos a hacer con amor y de corazón. Actuar con amor también significa siempre dar sin esperar recibir nada a cambio. Resulta que a veces nosotros damos algunas cosas a las demás personas, ayudamos a las demás personas, pero cuando hacemos eso esperamos recibir algo a cambio y no podemos hacer eso. Cuando nosotros demos algo, lo damos con amor, con el corazón y lo damos sin esperar nada a cambio. ¿Listo, chicos? Actuar con amor significa ser solidario con los demás. Y actuar con amor significa cuidar la creación. Esta es una cosa muy importante que nos enseñó Jesús cuando vino a la tierra. Todas estas cosas que vemos en la pantalla fueron muy importantes y son muy importantes. Es decir que la gran enseñanza que nos dejó Jesús fue actuar con amor. ¿Listo, chicos? La actividad propuesta para esta semana es la siguiente. En un octavo de cartulina, si no tienen cartulina, lo pueden hacer en una hoja blanca. Vamos a realizar la silueta de Jesús o vamos a realizar este dibujito que vemos en la parte derecha de nuestra pantalla, que les estoy señalando con el mouse. Vamos a realizar este dibujito en esa hoja blanca o en esa cartulina. Y por dentro del muñequito, es decir, lo vamos a realizar grande. Si escogemos un octavo de cartulina, vamos a realizar la silueta de Jesús grande, que ocupe toda la cartulina. Y si vamos a escoger una hoja blanca, que ocupe toda la hoja. ¿Listo, chicos? Le vamos a pedir ayuda a nuestros papitos. También pueden imprimir esta imagen de Jesús y pegarla en esa hoja o en esa cartulina. Luego de pegar esta imagen o de dibujarla en el cuaderno, lo que van a hacer es que van a recortar y van a recortar por todo el borde del muñequito, todo el borde. ¿Listo? Bueno, acá me salió un poquito, pero vamos a recortar todo el borde de nuestro dibujo. Después de recortarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir todas las enseñanzas que nos dejó Jesús, pero las vamos a escribir en desorden, pero dentro del dibujo de Jesús. Cuando ya tengamos recortado a Jesús, entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. Por aquí pequeñito vamos a escribir la primera enseñanza que nos dejó Jesús. ¿Cuál era la primera enseñanza que nos dejó Jesús, chicos? Entonces, vamos a escribir una de las que nos acordamos en este momento. Respetar
respetar a mis padres, ¿cierto? Esa es una de las enseñanzas que nos dejó Jesús cuando vino a la tierra. Lo que vamos a hacer es que no la vamos a hacer tan grande como la vemos acá en la pantalla, sino que vamos a hacer las oraciones pequeñas, las palabras pequeñas, bueno, y las vamos a colocar dentro de nuestro dibujo. Cuando ya lo recortemos, lo que vamos a hacer es esto. Escribir por dentro todas las enseñanzas que nos dejó Jesús, todas las enseñanzas que vimos hoy, por dentro del dibujo, en el cabello, en la ropa, en la barba, en todas partes, en cualquier parte pueden escribir las enseñanzas que nos dejó Jesús. ¿Listo? Y después de escribir todo eso, lo que vamos a hacer es colorear muy suavemente ese dibujo, pero muy suave. ¿Listo? No lo vamos a reteñir, porque si lo reteñimos, no se notan las palabras que vamos a escribir. Entonces lo vamos a hacer de una forma suave, un color muy suave, y en esa silueta o en ese dibujo deben estar escritas todas las enseñanzas que vimos hoy en clase. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Y me despido con la siguiente cita bíblica, 2 de Juan, del 1 al 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Listo, chicos? Resulta que esta cita es muy bonita e interesante y nos resume la clase de esta semana. Nos dice que debemos siempre permanecer en las enseñanzas que nos dejó Jesús, siempre irnos por el camino de Jesús, y si estamos en el camino de Jesús y tenemos las enseñanzas de Jesús claras, pues vamos a tener a Jesús y a Dios de parte de nosotros. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por prestar su atención. Nos vemos en nuestra clase en vivo por Zoom y espero que tengan una linda tarde, una linda mañana y que les vaya muy bien. Bueno, chao.